Muy buen día a todos. Muchas gracias por la invitación. El tema es el juego como herramienta en la educación. El empleo de los juegos como herramienta en la educación tiene ya varios años, pero a partir de la pandemia del COVID-19 empezaron a tener más auge. La investigación es de tipo cualitativa y se divide en dos fases. La primera fase es la técnica de la investigación documental, en donde se consultaron distintas bases de datos virtuales como Redalyc, entre otros, para la consulta de artículos, capítulos de libros y libros que su año de publicación oscilara del 2015 al 2025. La segunda fase, técnica de la entrevista, se entrevistaron a 50 personas cuyo rango de edad oscilaban entre los 18 y 22 años de edad con la finalidad de conocer la percepción que tienen los estudiantes sobre el empleo de los juegos como herramienta en la educación. El juego para Vygotsky es mucho más que una de las actividades típicas de la infancia. Es un proceso indispensable para el desarrollo de los niños y las niñas, donde la construcción de la situación imaginaria migra a la construcción del juego con sus reglas. Por su parte, Piñeiro y Costa en el 2015 nos muestran la ludificación de la educación ha representado una oportunidad para fomentar la interacción, la motivación y la participación del alumnado, pues promueve un rol activo en los jugadores participantes, la colaboración en la resolución de problemas con los recursos disponibles y la motivación para lograr las metas. Dentro de las estrategias de aprendizaje, el juego acorde Minerva Torres no solo le permite al estudiante resolver sus conflictos internos y enfrentar las situaciones posteriores con decisión, con pie firme, siempre y cuando el facilitador haya recorrido junto con él ese camino, puesto que el aprendizaje conducido por medios tradicionales con una gran obsolencia y desconocimiento de los aportes tecnológicos y didácticos tiende a perder vigencia. Y esta es una de las partes que se retoma también con las entrevistas, dado a que una de las personas entrevistadas comentaban que muchos docentes intentaban tener esas herramientas tecnológicas, sin embargo, desconocían en el cómo se llegaban a aplicar, a pesar de que ya habían tenido cursos de actualización docente e inclusive hablando en los juegos, muchos juegos los dejaban de lado a raíz de que creían que solamente eran para niños y se iban más por las técnicas tradicionales, que de acuerdo con la UNICEF, el juego constituye una de las formas más importantes en las que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales. Desde pequeños estamos en constante aprendizaje. La familia es la parte nuclear en donde los infantes inician su proceso de aprendizaje. De acuerdo con Britton Leslie, el juego es muy importante para el niño pequeño, puesto que le ayuda a aprender nuevas ideas y a ponerlas en prácticas, a adaptarse socialmente y a superar problemas emocionales, especialmente en juegos imaginativos, o los famosos role-playing. Jugar, como lo indica Huizinga en su texto clásico de 1938, expresa y construye aspectos y funciones primordiales de la cultura humana, tales como estilos de convivencia y organización, trabajar y crear, establecer y apegarse a reglas y normativas, uso del lenguaje y formas de pensar, entre otros. De esta suerte, el acto de jugar va más allá de una recreación de la cultura para ser conformación de cultura en sí misma. Y esto también se retoma dentro de las entrevistas, dado a que muchas de las personas entrevistadas comentaban que a través de los role-playing y a través de diversos juegos, ellos podían estar más inmersos en ciertas culturas y formas de trabajar en el día a día con la profesión que ellos querían tener o con las que ya estaban practicando. El aprendizaje a través del juego es una habilidad importante para toda la vida y el aprendizaje socioemocional es una práctica pedagógica creciente. Cuando juegan, los estudiantes a menudo manejan conflictos y construyen conocimientos socioemocionales con otros miembros del grupo. El aula como espacio educativo y de aprendizaje no debe de ser ajena a lo que sucede fuera de ella. En el aspecto teórico, la gamificación tiene sustento en tres teorías principales: la del comportamiento humano de Fogg en el 2009, la de autodeterminación de Ryan en el 2000 y la del flujo, ahí sí, una disculpa por no poder pronunciar ese apellido, de 1990. Todas estas se avanzan en la motivación como un factor que potencializa el interés y el deseo de los participantes por continuar en el proceso del juego. Estos aspectos teóricos los podemos relacionar con Bowen y Kierkegaard en el 2011, los psicólogos cognitivistas
intentan comprender la mente y sus habilidades o logros en percepción, aprendizaje, pensamiento y en el uso del lenguaje. Dentro de la gamificación, los juegos que se realizan como estrategias se adaptan al contenido a aprender y dentro de esta estrategia los estudiantes pueden adquirir logros de aprendizaje. La motivación en esta estrategia es más de tipo extrínseca, esto debido a que se basa más en las notas o insignias que puede ir ganando conforme juega. Sin embargo, la evaluación de la matemática no está dentro del juego. Esta es una de las partes de la gamificación que a algunos de los usuarios de las entrevistas llegaban a decir que les había facilitado un poquito el aprendizaje porque la empleaban más como una forma de repaso de ciertas temáticas y también les permitía ver cuáles eran los sesgos o en dónde tenían que poner más hincapié en las materias. Dentro del aprendizaje basado en juegos, se puede llegar a emplear diferentes tipos de juegos. No necesariamente tiene que ser juegos adaptados al contenido a aprender. Es decir, en esta estrategia es el contenido el que se adapta al juego en vez de que sea al revés, como en la gamificación. Ejemplo de esto es el juego de la memoria sobre personajes de historias que se están abordando en esa unidad de estudio. De acuerdo con Cobo Serrano y otros autores en el 2018, el aprendizaje basado en juegos se basa en introducir el juego en las aulas para mejorar aspectos como el rendimiento, la concentración y el esfuerzo del alumnado. Autores como Rubinstein y Casper en 1987 proponen una gama de juegos cooperativos para favorecer la integración de grupo y aprender herramientas para la reconstrucción del tejido social y el respeto a los derechos humanos a través de la comunicación efectiva y la resolución no violenta de conflictos. Entre estos se encuentran juegos de rompehielos para la presentación y reconocimiento de participantes, juegos de construcción o retos colaborativos. Por su parte, el juego individual, como lo indica su nombre, refiere al que entretiene en solitario y en relación con algún dispositivo interactivo, más no participativo. Algunos juegos de mesa, videojuegos, juegos con objetos, bloques, el yoyo, muñecos, entre otros, y el juego simbólico son ejemplos de ello. En este sentido, el juego individual se presenta como un campo abierto para el diálogo interno y la experimentación íntima entre sujeto, mundo y la mente consciente. El componente educativo del videojuego es una característica difícil de definir y aún más complicado comparar su capacidad con otros medios tradicionales. Como medio de comunicación, su valor didáctico no está tan solo en el medio, sino en la relación social con el mismo, de tal forma que no podemos pensar que el medio pueda sustituir la libre discusión fuera del mismo, aunque debido a sus capacidades inmersivas puede generar ciertas confusiones. Al igual que un libro, no es únicamente la información que nos transmite, sino el procesado original de esta por nuestro cerebro y los cambios que se dan en ella al hablar sobre este libro con otras personas. Y esto se retoma dentro de las entrevistas en el que las personas comentaban que al estar haciendo ciertas actividades de repaso de un tema mediante un juego y estar dialogando en cómo estaban resolviendo cada una de las misiones que tenían en ese juego, ellos les permitían estar aprendiendo con mayor facilidad y se les estaba haciendo un aprendizaje significativo, ya que ese aprendizaje lo llegaban a practicar también fuera de la institución. La utilización de videojuegos como potenciadores de aprendizaje en la escuela se ha expandido en los últimos años, que en el 2009 constituyéndose en una escuela paralela e impulsando una nueva tendencia donde los usuarios se convierten en diseñadores de sus propios entornos de aprendizaje basado en juegos o en inglés, que es el GBL. Square y Jane en el 2007 demuestran que determinados videojuegos activan las habilidades relacionadas con la argumentación científica para la resolución de enigmas. La experiencia de Papastekiu en el 2009 con juegos digitales en la educación secundaria subraya su potencial como catalizadores del aprendizaje y la motivación. Aneta, Minot, Hall y Chen en el 2009 destacan cómo los videojuegos aumentan el grado de implicación de los estudiantes en las tareas. En el ámbito universitario, Wheaton en el 2007, considera que los videojuegos pueden generar aprendizajes experienciales, inmersivos y atractivos basados en problemas. Desde el punto de vista pedagógico, el personal docente infantil debería estar consciente de que el juego representa una herramienta ineludible para el desarrollo integral de los niños y niñas. La docencia universitaria debe adaptarse al contexto tecnológico y social en las que viven sus protagonistas.
Dentro de los resultados obtenidos se encuentra que la percepción que tienen las personas sobre el empleo de los juegos como herramienta en la educación es que el empleo de estos les han ayudado a aprender más rápido algunas temáticas y en otras ocasiones les han ayudado a no sentirse presionados mientras repasan un tema. A su vez, estas personas llegaban a comentar, los que tenían hijos, que este les ha permitido a que sus hijos se sientan motivados estando en lo que es en la academia ciertas temáticas como tal. Algunos que eran matemáticas, español. Esto les permitía también en las lenguas, en el inglés, muchas personas cuando estaban jugando los role-playing o juegos virtuales, les permite estar haciendo la interacción con otras personas que están hablando en diferentes idiomas. Eso sí, al igual como en UNICEF llega a remarcar, va a depender mucho de cómo es el cuidado parental, pero también cómo es el uso que se vaya dando a esa interacción que se dé con los videojuegos o los juegos en general. El empleo de los juegos como herramienta en la educación, cuando se emplean con objetivo, pueden llegar a ser beneficiosos para el aprendizaje y no nada más como una práctica de ocio. Gracias por su atención. Quedo atenta a cualquier indicación.